Muy buenos días a los estudiantes que ahora mismo están viendo la tercera conferencia orientadora de este curso correspondiente a la asignatura de ontogenia y soma. En clases pasadas hablamos de los mecanismos básicos de desarrollo y el proceso de formación de los gametos. Ahora continuaremos el periodo embrionario, pero ya en la primera semana. Recuerden que en conferencias pasadas se les explicó que existe una etapa prenatal, una etapa postnatal. La embriología es el que estudia la etapa prenatal. En la etapa prenatal se delimitan tres periodos. Está el periodo embrionario y el periodo fetal, ¿ya? Estos son los periodos en que vamos a ir trabajando. Comenzamos con el tema que es periodo embrionario, desde la primera semana hasta la segunda semana del desarrollo. Para eso, en la primera semana trataremos los contenidos de fecundación, segmentación o clivaje, el desarrollo del cigoto durante la primera semana de desarrollo, el inicio de la implantación y sus etapas, y en lo que concierne a contracepción y fertilidad. En la segunda semana trataremos la implantación y diferenciación del trofoblasto, la formación del disco germinativo bilaminar y la formación de las cavidades amnióticas y el saco vitelino, además de las posibles alteraciones de desarrollo. Para que al final de la clase ustedes sepan explicar las principales transformaciones relacionadas con el tránsito de los gametos, fecundación y formación del cigoto, destacando los elementos fundamentales que acontecen durante primera y segunda etapa de desarrollo. Ahí quiero que vean. En la imagen aparece el ciclo sexual delimitado. ¿Ok? La raya que sale discontinua al centro es el periodo ya del ciclo sexual de la mujer en el que hay mayor probabilidad de embarazo. Eso forma parte entre los días 14 y 15 de el ciclo. ¿Ok? En esa etapa hay mayores niveles de estrógeno, hay mayores niveles de LH y hay una gran capacidad en el estroma endometrial de formación. En el transporte de espermatozoides tenemos transportes en dos vías posibles. Está el tracto masculino y el tracto femenino. Hablando del tracto masculino, deberíamos de comenzar por ahí. Ya saben, la gónada del hombre son los testículos. Como se pueden fijar en la imagen, ok, están los dos testículos. La estructura amarilla que tienen los testículos por fuera se llama epidídimo, ¿ya? Esos espermatozoides que se forman en el testículo pasan al epidídimo para lograr su maduración. Luego de esta maduración, por medio de ese conducto que se eleva, ya por medio de ese conducto seminífero, va directo hacia las vesículas seminíferas, y si pueden ver la estructura que está en rojo, si puede decirse, es la próstata. Ahí estos espermatozoides continúan su maduración, pero ya contienen el líquido prostático o líquido seminífero. Son secreciones de esas glándulas, para luego en el acto sexual, en la eyaculación, son expulsadas por el conducto uretral hacia la vagina de la mujer. Tienen una viabilidad de 72 horas, 12 días para alcanzar una maduración química, y como ya les dije, se unen a las glándulas anexas. Son depositados entre 200 y 500 millones de espermatozoides de 2 a 6 mililitros en la vagina de la mujer. En el tracto genital femenino, el espermatozoide que es depositado en la vagina comienza su camino por ese tracto.
donde por supuesto entre esos 200 y 500 millones se van a encontrar problemas. Entre el pH ácido a la hora de la entrada a la vagina, ese pH ácido provoca que la gran mayoría de los espermatozoides se queden a mitad de camino, van muriendo. Hay otros que se desvían de su camino, pero muchos van a llegar a esa boca del útero por donde siguen el caminito. Ya cuando llegan a ese conducto uterino, las contracciones de las paredes del útero, incluyendo algunas enzimas que se encuentran en la superficie, muchos también se van a quedar ahí, van a morir a partir de ahí y llegan a el extremo de la trompa de falopio, muy pocos, y ahí es donde ocurre el proceso de capacitación. Entre los 200 y 500 millones que van a ser depositados, solo llegan al óvulo o a ese proceso de capacitación entre 300 y 500. El proceso de capacitación es el proceso mediante el cual se elimina la capa de glicoproteínas y de proteínas del plasma seminal que recubren el acrosoma. Recuerdo de la clase anterior, el acrosoma se encuentra ubicado en la cabeza del esperma. Vamos a continuar ya cuando ese espermatozoide llega a ese proceso de capacitación, comienza la primera semana de desarrollo. La primera semana de desarrollo consta de 4 etapas: la fecundación, la segmentación o clivaje, la formación del blastocisto y el inicio de la implantación. En la fecundación es el proceso de fusión de las membranas de los gametos masculinos y femeninos, y va a ocurrir, recuerden, donde ocurre siempre en el tercio externo de la trompa uterina, formando el huevo cigoto. Pueden decir tercio externo de la trompa uterina o pueden ser la ámpula de la trompa o la ampolla de la trompa. La etapa de fecundación consta de 3 fases. Como ya vimos en etapas anteriores, el ovocito está compuesto por una corona radiada, una zona pelúcida y luego es que está el gameto. En la fase número 1, que es la penetración de la corona radiada, solo los espermatozoides más capacitados van a lograr pasarla. En esta etapa, los espermatozoides comienzan a moverse rápidamente para ir retirando cada capa celular que contiene esta corona radiada. Cada célula mononucleada es expulsada por ese espermatozoide. En la fase número 2, que es la penetración de la zona pelúcida, el espermatozoide que llega va a recibir la señal de un receptor. Aquí es donde se ejecuta lo denominado en embriología como reacción acrosómica. ¿Ya? El acrosoma va a ser esa membrana acrosomial que contiene el espermatozoide, se va a eliminar y el espermatozoide va a secretar una proteína. Ya es una proteína de membrana básica, es la ZP3. La zona pelúcida contiene ZP1, ZP2, ZP3, ZP4. El espermatozoide busca la entrada de esa proteína ZP3 y a partir de ahí penetra en ese ovocito. Luego que se produce la fecundación, llega a la fase 3, es la fusión de las membranas celulares del ovocito secundario y el espermatozoide, y tienen una imagen. Luego de esto se van a desarrollar 3 respuestas por parte del ovocito. Luego que penetra el espermatozoide se producen 3 respuestas. La primera es la reacción cortical y de zona. ¿Qué pasa con la reacción cortical y de zona? Esa membrana pelúcida, esa zona pelúcida que se encuentra recubriendo el ovocito, ahora se va a volver una zona fuerte, resistente, capaz de detener la entrada de otro espermatozoide. O sea, se vuelve una membrana impermeable, no se puede pasar. Ya esto es una respuesta al ovocito para evitar la poliespermia, ya que es la entrada de más de un espermatozoide al óvulo. La segunda respuesta es la reanudación de la segunda división meiótica. Le expliqué en el proceso de ovogénesis que se detiene en la metafase de la meiosis 2. Ya a partir de ahí queda detenido en la trompa de la mujer
Si no es fecundado, sale con el proceso menstrual, pero en este caso, si es fecundado, se reanuda esa división, porque los gametos femeninos tienen la mitad de la carga cromosómica, mientras que el masculino tiene la otra mitad. Al fusionarse ya pueden crear dos células, en eso consiste la meiosis. La meiosis se produce en células sexuales, por lo tanto se reanuda esa segunda división meiótica y se forman y fusionan los pronúcleos femeninos y masculinos. Ya, mientras que la tercera respuesta va a ser la activación metabólica del huevo. Ya a partir de ahí se activa el huevo o cigoto. Como resultado de la fecundación tenemos la formación del cigoto, la reanudación de la segunda división meiótica, el restablecimiento de la diploidía, del número diploide de cromosomas, y recuerden que ovocitos y espermatozoides son haploides. Aquí se restablece el número diploide de cromosomas, se puede determinar ya el sexo cromosómico e inicia la segmentación. ¿Qué es la segmentación? La segmentación es el proceso de divisiones divisiones mitóticas sucesivas del cigoto. ¿Ya? Segmentación o clivaje, divisiones mitóticas. Ocurren los primeros días del desarrollo, mientras ese cigoto se transporta desde ese tercio externo de la trompa uterina donde fue fecundado hasta la tuba uterina. En la primera división, que ya es en el estadio de 2 células, lo tienen en la imagen inferior izquierda. En ese estadio de 2 células, cada célula se denomina blastómera. ¿Ya? Todo eso pasa dentro del huevo. Miren que lo que recubre el huevo es la zona pelúcida. Ahí tienen en la imagen del centro el estadio de 4 células, y ya cuando llega al estadio de 8 células ya se denomina mórula. Ok, la mórula ya veremos que ahora cambia su nombre otra vez ya en el estadio de 16 a 32 células. La característica de la segmentación es el inicio del desarrollo. Aumenta el número de células, disminuye el tamaño de esta célula, cambia la relación núcleo-citoplasma e inicia la diferenciación y organización celular. Miren, ahí hay un mecanismo básico de desarrollo que es el crecimiento y la proliferación en el aumento de número celular. En la siguiente ven el blastocisto. Formación de un blastocisto. Ahí tienen en la imagen superior izquierda lo que es la mórula. A medida que esa mórula va a penetrar en el útero materno, comienza a penetrar agua. En esa imagen central ven como las células se van corriendo y queda un espacio en el centro. Ese es el líquido que comienza a penetrar a la mórula, y a partir de ahí va a haber dos masas celulares. Si se pueden dar cuenta, tienen la mayoría de las células que se acomodan hacia la parte superior y otra capa de células que rodea ese espacio que contiene agua. Ese grupo de células que se mantiene unidas en la parte de arriba recibe el nombre de embrioblasto. El espacio relleno de líquido es el blastocele, mientras que la capa de célula que rodea la estructura se denomina trofoblasto. Ya a medida que va avanzando dentro del útero materno, entre el quinto y el sexto día, desaparece esa zona de pelucidad. Ya cuando llega al lugar de la implantación es el anclaje de este blastocisto en la capa funcional del endometrio materno, donde va a surgir la vida. ¿Dónde pasa esto? Capa funcional del endometrio materno, en la porción media, anterior o posterior al cuerpo uterino. La implantación tiene dos partes: el anclaje del blastocisto y la penetración del epitelio uterino. Vamos a ver en qué consiste la penetración del epitelio uterino, con las características de la primera semana. Comienza la formación del cigoto y termina en el inicio de la implantación. El cigoto permanece libre en la trompa uterina y se diferencia del blastocisto en su tránsito hacia el útero donde se implanta. Ocurre proliferación celular sin crecimiento. Existe intercambio con el medio materno por difusión simple. Difusión simple es esa entrada de líquido
Ya las células se forman a partir de la segmentación, son totipotenciales hasta el estadio de 8 a 16 células. Existe represión genética, los mecanismos básicos de desarrollo se expresan en menor medida que en etapas posteriores, y en este momento la acción de un agente externo puede provocar la muerte y pérdida del producto de la concepción. En la imagen de resumen ahí tienen el transporte de ese gameto femenino. Cuando es extraído del endometrio, se inserta en el tercio externo de la trombuterina, es fecundado y comienza a dividirse por segmentación o clivaje. Cuando penetra el endometrio ya es un blastocisto, y a partir de ahí pierde completamente esa zona pelúcida y solo permanece el embrioblasto, el trofoblasto y el blastocele. En la segunda semana del desarrollo, en esa imagen que aparece ahí, es la implantación del blastocisto, y vamos a ver la evolución del embrioblasto y el trofoblasto. Cuando ese blastocisto ya toca en el día 6-7 ese endometrio materno, el trofoblasto, que es la capa de células externas, va a diferenciarse en dos capas celulares. Diferenciar es dividirse o a crear. Ustedes saben los mecanismos básicos de desarrollo, van a saber, se van a diferenciar en dos. Y va a ser una capa externa, la más externa, que es la que se va a encargar de corromper el endometrio materno, que se denomina sincitio trofoblasto, y una capa interna, que sería el citotrofoblasto. Eso es lo que va a ayudar a penetrar en ese endometrio materno, pero ese polo grupo celular que se queda también va a proyectar una diferenciación. En ese momento se va a dividir en una capa de células cilíndricas, que sería el hipoblasto, y en una capa de células cúbicas, que sería el epiblastos. Ya a partir de ahí ven en la imagen, esa imagen fue extraída del libro de morfofisiología, como ya esa parte verde oscura sería el sincitio trofoblasto, es la capa externa del trofoblasto, está compuesta por células multinucleadas sin límites visibles, y tienen la verdecita clara, es el trofoblasto, una capa de células mononucleadas bien definidas. En caso de la estructura que está en el centro, el grupo celular azul sería el epiblasto, y el amarillo el hipoblasto. También tenemos qué pasa aquí cuando el sincitio trofoblasto comienza a corromper ese endometrio materno, comienza a desprender, a secretar hormonas, y se forma la reacción decidual. Ya es donde ese endometrio ya está preparado para recibir la llegada de la vida. Cuando pasamos a la siguiente imagen, ya tenemos en la siguiente imagen ya el blastocisto ya está implantado completamente en el endometrio materno. Vamos a ver la formación de las cavidades. En ese grupo celular, en el epiblasto, comienzan a surgir pequeñas cavidades. ¿Ya? Esas cavidades se juntan para formar una sola cavidad que va a recibir el nombre de cavidad amniótica. Sé que lo deben haber escuchado. Ya esta se forma en el embrioblasto. Las células que se encuentran cercanas a la cavidad amniótica reciben el nombre de amnioblastos. Ya en el sincitio trofoblasto, que también dará lugar a la formación de pequeñas cavidades que convergen en sí mismas, se van juntando, están separadas. Estas cavidades forman el periodo lacunar. Lacunar porque se forman pequeñas lagunas. Esas lagunas en el sincitio trofoblasto van a permitir la circulación de la sangre. Veremos más adelante en otra diapositiva esa circulación de la sangre, ¿ok? Ahora, entre las células del hipoblasto y las células del sincitio trofoblasto va a ir apareciendo pequeñas cavidades también. Esas cavidades convergen en una sola, un poco más grande que las anteriores. Esa cavidad se va a denominar saco epitelino primitivo.
ya alrededor del saco vitelino primitivo lo recubre es un tejido denominado membrana exocelómica de Heuser. La membrana de Heuser va a recubrir al saco vitelino, mientras que la cavidad amniótica va a ser recubierta por el epiblasto, más concretamente los amnioblastos. Antes de cambiar esas dos estructuras, ya ahí donde está el hipoblasto y el epiblasto es donde se va a formar el embrión. Por eso recibe el nombre de disco germinativo bilaminar, porque compone dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. Luego de que este blastocisto se inserte completamente en el endometrio materno, da la formación de un coágulo de fibrina en la superficie endotelial. Esto produce sangramiento. ¿Por qué le digo que produce sangramiento? Esto generalmente pasa cerca del día 28 del ciclo menstrual, el día 13 de formación, cerca del día 28 del ciclo menstrual. Por eso hay mujeres que a veces ven la regla en el primer día de embarazo, tienen un pequeño sangramiento por el cierre de esta membrana endotelial y lo confunden con el periodo menstrual. Ok, si pasamos a la siguiente diapositiva, ya vemos cómo esas membranas, esas lagunas del sincitio trofoblasto comienzan a llenarse de sangre. Si alargan un poco la imagen, vamos a ver esa circulación uteroplacentaria. Quiero recordar también, el sincitio trofoblasto es el encargado de secretar la hormona gonadotrofina coriónica humana. Esta hormona, si algunas chicas se han hecho la prueba de embarazo solo detecta la presencia de esta hormona. Esta hormona solo la forma el sincitio trofoblasto. O sea que si no hay embrión, no hay HCG. Pero siempre que esa prueba de embarazo detecte el HCG es porque hay presencia de un embrión. Ya la evolución del trofoblasto, en esa imagen se ve la formación del mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario es una capa de células que va a recubrir entre la membrana exocelómica y la membrana de Heuser y el citotrofoblasto. Va a comenzar a aparecer ese tejido que se va a denominar mesodermo extraembrionario. Aquí hay presencia, miren ahí en la pequeña foto que tienen en la porción derecha. Habíamos dicho que la zona verde oscura era sin citotrofoblasto y la zona más clara era el citotrofoblasto. A medida que van avanzando los días, ya en un blastocisto de 12 días, aparecen columnas. Ustedes saben lo que son columnas. Aparecen columnas dentro de ese blastocisto. Columnas que están revestidas por el sincitio trofoblasto y tienen citotrofoblasto por dentro. A esto se le denomina vellosidad primaria. Ok, la vellosidad primaria son aquellas columnas que contienen citotrofoblasto y sincitio trofoblasto recubriéndolo. Ya en este estadio de 12 días, el epitelio superficial cubre todo el sitio de la entrada del blastocisto. Ya cuando el blastocisto está completamente implantado, vamos a ver que en el mesodermo extraembrionario comienzan a aparecer pequeñas cavidades. Estas cavidades van a juntarse, ¿ya?, para dar lugar a la formación de el saco vitelino definitivo y consigo la cavidad coriónica. Vamos a ver cómo se los explico. Estas pequeñas cavidades, cuando aumentan, se agrandan, se juntan, se forman más grandes y van a recubrir como tal el disco germinativo. Cuando lo recubren, forma la cavidad coriónica. De entonces está el saco vitelino primitivo, que comienzan a salir pequeñas células en dirección hacia el corión, hacia el límite de esa cavidad coriónica se forma el saco vitelino primitivo. Como se pueden dar cuenta en la imagen, el saco vitelino primitivo es mucho más pequeño. El saco vitelino definitivo, disculpen, es mucho más pequeño
que el saco vitelino primitivo. Entonces, ese mesodermo que ya fue dividido en dos, ¿qué se va a encargar de hacer? De recubrir, ya ese mesodermo va a recubrir las dos cavidades, tanto la cavidad amniótica como el saco vitelino definitivo. La parte que recubre, la parte del mesodermo extraembrionario que recubre la hoja, la cavidad amniótica, va a recibir el nombre de hojas somáticas, son las que recubren esa zona, mientras que la parte inferior, la que va a recubrir al saco vitelino, tendría el nombre de hoja visceral. De aquí tenemos las estructuras, el tallo de conexión, que pronto verán cómo se convierte en el cordón umbilical. Tenemos al mesodermo extraembrionario con sus dos hojas, la hoja somática que recubre la cavidad amniótica, la hoja visceral que va a recubrir el saco vitelino, la cavidad coriónica que va surgiendo en los alrededores del disco germinativo, el saco vitelino definitivo. Ahí en la imagen está un poco distorsionado el tamaño de la flecha. Recuerden, saco vitelino definitivo, el que se encuentra por debajo de esa cavidad amniótica, y el corión. ¿Qué va a ser el corión? El corión es la unión de todos esos grupos celulares. Por fuera tenemos al sincitio trofoblasto, por dentro el citotrofoblasto, y tenemos el mesodermo extraembrionario, que ya a partir de ahora no será mesodermo extraembrionario, sino que se denominará placa coriónica, porque es el límite de la cavidad coriónica. Esa placa coriónica más el citotrofoblasto más el sincitio trofoblasto son los que van a conformar el corión. Que en las vellosidades, en caso de las vellosidades, les dije vellosidad primaria, citotrofoblasto recubierto por sincitio trofoblasto. A partir de ahora, el mesodermo extraembrionario va a comenzar a penetrar dentro del citotrofoblasto y va a formar una vellosidad secundaria. La vellosidad secundaria es la que está compuesta por mesodermo extraembrionario, que lo recubre el citotrofoblasto, que va a ser recubierto por el sincitio trofoblasto. O sea, esos tres componentes forman una vellosidad secundaria. Ya en el paso de los tiempos, ese mesodermo extraembrionario se va a diferenciar en pequeños vasos y células sanguíneas para formar entonces la vellosidad terciaria. Entre las características que podemos ver de la segunda semana de desarrollo, va a terminar la implantación con esta segunda semana e inicia la formación de el amnios y la cavidad amniótica. Se forma saco vitelino, corión, tallo de conexión y la cavidad coriónica. Se forma además el mesodermo extraembrionario con sus dos hojas, la somática y la visceral. Y se forma el embrión bilaminar. Va a ser plano y redondo, porque ya lo vieron en la imagen, es redondo, plano, y está constituido por epiblasto e hipoblasto. De la evolución del trofoblasto, los periodos lacunar, trabecular y vellocitario, con las vellosidades primarias, que son hasta aquí, hasta esta semana 2, más adelante verán en las próximas semanas, donde ya serán secundarias y terciarias. La nutrición va a ser histotrófica y se inicia la circulación uteroplacentaria, que ya se fue representada en esas lagunas citotrofoblásticas. La nutrición histotrófica, ellos se van a nutrir por la sangre. En la siguiente imagen ven el diagnóstico de embarazo, que es el test de gonadotrofina coriónica humana. Esta ya le dije que es la hormona que secreta el sincitio trofoblasto al penetrar el endometrio materno, es la que detecta esa prueba de embarazo. Los sitios anormales de implantación pueden ser, como ya están viendo ahí en la imagen, en la parte inferior del útero, a mitad de la trompa uterina, o bien puede hacerlo en el ovario. Esos también pueden implantarse a nivel del abdomen. Son sitios donde ya no sería un embarazo, sino que habría que interrumpirlo para salvaguardar la integridad de la madre. Entre los métodos anticonceptivos, mecanismos de acción, su mecanismo va a ser evitar la unión del ovocito con el espermatozoide. Se clasifican en fisiológicos o naturales, de barrera y la esterilización quirúrgica. Fisiológicos o naturales, ya eso se los dejo de tarea. Los métodos de barrera, y el método de barrera es el anticonceptivo, el
el condón, el preservativo, el profiláctico, eso es un método de barrera. Los métodos anticonceptivos que tienen como mecanismo de acción suprimir la ovulación, que son anticonceptivos hormonales, esos que se inyectan en las mujeres, las pastillas anticonceptivas, y en caso de los hombres, que suprimen la acción de la FSH, estimula las células Sertol y actúa sobre las DIG, que van a evitar la producción espermática. Y existen otros que serían como mecanismo de acción afectar la implantación, que son dispositivos intrauterinos, como es el caso del DIU, que no permite esa entrada del espermatozoide a la trompa. La infertilidad es la incapacidad de lograr un embarazo en el periodo de un año con relaciones sexuales regulares no protegidas, y la esterilidad, la imposibilidad permanente de lograr un embarazo. Las causas de la infertilidad en caso femenino son alteraciones orgánicas en el aparato reproductor, como es el caso de malformaciones, trastornos en la ovulación, alteraciones de la interacción moco-semen, y las alteraciones cromosómicas en caso del hombre son alteraciones orgánicas del aparato reproductor y alteraciones en la maduración y el tránsito de espermatozoides. Los trastornos de la espermatogénesis, como es el caso de la varicocele, la orquitis, desnutrición, otras reacciones alérgicas, el estrés. También podríamos citar las alteraciones en las vías seminales, como es la ausencia del epidídimo, del conducto deferente o de eyaculador, las radiaciones, el calor, el alcohol, el plomo, los trastornos autoinmunes y la disfunción sexual son otras causas de la infertilidad en el hombre. Para eso a la pareja se les realiza un estudio, como es el interrogatorio, exámenes físicos, y hay exámenes complementarios. Ahí les dejo los ejemplos: el estudio del semen, el Doppler testicular y el estudio citogenético pueden ayudar a determinar una infertilidad o una esterilidad. Para eso también hay técnicas de reproducción asistidas en caso de la mujer. En las imágenes están viendo una fecundación in vitro. En la imagen de la derecha, esa es la fecundación in vitro, donde se extrae el óvulo, se pone en un recipiente, se le ingresan los espermatozoides, este es fecundado, y ya cuando está fecundado entonces se envía hacia el lugar de implantación. Esa es la fecundación in vitro. Y la fecundación asistida, que es donde lo que se extrae es el esperma y es depositado ya a nivel de la trompa uterina. En esta clase existen numerosas causas para infertilidad o esterilidad que pueden estar relacionadas con la gametogénesis y o la primera semana de desarrollo. Las parejas infértiles pueden encontrar una solución a sus problemas con las técnicas de reproducción asistida. En la segunda semana finaliza la implantación, comienza el desarrollo y los tejidos embrionarios. Para ello utilicen la bibliografía básica. Vamos en forma de resumen. La primera semana ocurren los procesos de fecundación, segmentación e implantación. Recuerden, la fecundación tiene 3 etapas: reacción, eliminación de la corona radiada, la zona pelúcida y la fusión de las membranas, que la fusión de la membrana va a tener 3 respuestas: la reacción cortical y de zona, la reactivación de la segunda división meiótica y la activación metabólica del huevo. Cuando comienza la segmentación se produce en el trayecto desde la trompa, desde el tercio externo de la trompa uterina hasta el sitio correcto de implantación. A partir de ahí comienza la implantación, donde ya la capa de células externas, como es el caso del trofoblasto, se va a diferenciar en citotrofoblasto y sin citotrofoblasto, que son los encargados de la penetración de ese blastocisto, y la masa celular interna, que es en el caso del embrioblasto, se va a diferenciar en epiblasto y hipoblasto, que va a ser el encargado de dar formación al embrión. Por eso se denomina disco germinativo bilaminar en esta segunda semana. Nosotros generalmente las denominamos semana del 2, ya que todo se diferencia en 2 partes. Recuerden que el disco germinativo bilaminar es plano y redondo y está compuesto por epiblasto e hipoblasto. Y a partir de esa segunda semana comienzan a formarse las cavidades importantes, se forma el sistema lagunar, se forman las vellosidades primarias y secundarias, cavidad amniótica, saco vitelino, y se delimita el corión junto con la cavidad coriónica. Esto a gran escala es lo que se dio hoy. Espero
estudien no solo por esta bibliografía, no solo por la conferencia magistral, sino que tomen bibliografía anexa. Para eso está el libro de Morfofisiología y el libro de la embriología humana según Lachman. Son bibliografías básicas que los van a enseñar a prepararse en cuanto a este contenido, además del material complementario que se le deja a ustedes en cada una de estas conferencias. Espero que tengan un buen día a todos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima semana con la próxima conferencia, que ya trataríamos en la tercera semana de desarrollo, esa diferenciación y el desarrollo durante el periodo fetal